Jóvenes, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas Se lo tardes, escucho normal. Ya, estoy con audio, ¿no? Ya, bien. Entonces, bueno, me presento, soy el doctor Orlando Moreira, docente de la Cátedra de Semiología 1. De acuerdo a la programación que hizo el doctor Apaza, hoy me toca dar la parte de semiología de la cabeza, ¿ya? Sin embargo, conversando con el doctor, le he aclarado que hacer semiología de la cabeza en una sola clase de 1 hora y media es un contenido muy extenso. Y la idea es darles a ustedes toda la información necesaria del capítulo correspondiente para que ustedes puedan desarrollar adecuadamente la exploración del paciente en lo que se refiere a cabeza y cuello. O sea, prácticamente cabeza es hablar de cráneo, es hablar de ojos, oídos, nariz, boca. Y para una clase de 1 hora y media, le aclaro al doctor, sería resumir demasiado en ese sentido. Voy a hacer esta clase en 2 partes. Hoy voy a hacer todo lo que es cráneo y ojos, que es lo más extenso, y en una segunda clase voy a completar oídos, nariz y boca, ¿ya? Lo que sí está sujeto a confirmación si la clase de continuación va a ser el jueves o el siguiente martes. Eso va a estar supeditado a lo que el doctor Apaza me confirma en relación al espacio que se me está dando, ¿ya? Entonces, sin más preámbulo, voy a comenzar con lo que es la presentación de cabeza y ojos, ¿no? Y terminando la presentación, si tienen dudas, por favor me las hacen para que pueda despejar y aclarar las dudas que tengan, ¿sí? Entonces, lo único les voy a pedir que con la finalidad de no distraer y no interferir en la clase, verifiquen que sus micrófonos estén apagados, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna consulta para de una vez comenzar la clase. Bueno, creo que nada. ¿Ya? Entonces, la recomendación, apaguen sus micrófonos y atiendan. Y terminando la presentación, despejo las dudas que ustedes tengan, ¿sí? Denme un segundo. Comenzamos con la presentación de lo que es semiología de la cabeza y oftalmológica. Bien. Entonces, una vez que hemos terminado el examen físico general, lo que vamos a hacer es valorar ya de forma segmentaria. No se olviden que vamos a mantener la secuencia de inspección, palpación, percusión y auscultación, ¿no? En algunos segmentos no hacemos percusión ni auscultación, sobre todo en cabeza, ¿no? Básicamente hacemos inspección y palpación, pero el segmento que amerite auscultar lo tenemos que hacer, ¿ya? Entonces, en relación a la cabeza, obviamente uno de los primeros elementos que tenemos que valorar es la simetría, ¿no? Porque en la descripción de la historia clínica lo primero que definimos es si el cráneo es simétrico o asimétrico. Ahora, la simetría no significa que sea normal, significa que el hemicráneo derecho es igual que el hemicráneo izquierdo, porque puede haber un cráneo con alteraciones, pero que mantenga la simetría, ¿no? Ahora, es cierto, cuando nosotros valoramos el cráneo, lo que nos interesa sobre todo es el volumen, ¿ya? Siempre se dice que normalmente el diámetro longitudinal, o sea, el diámetro entre lo que medimos entre la frente y el occipital, siempre va a ser mayor que el diámetro transversal, siempre. Por eso hay una proporción estándar que dice que si el diámetro longitudinal es 5, es decir, entre la frente y el occipital es 5, el diámetro transversal es 3. Ahora, esta proporción puede variar en función del biotipo, ¿no?
Vamos a hablar de eso, de los diferentes tipos de cráneo. En función a algunas razas también puede variar. Entonces, por eso se dice que cuando el diámetro transversal tiende a acercarse al diámetro longitudinal, es decir, cuando la cabecita es un poco más ancha, ¿no? Hablamos de una braquicefalia, ¿sí? En cambio, cuando el diámetro longitudinal aumenta, hablamos de una dolicocefalia, es decir, cuando es más largo. Ahora, les decía, puede estar también en relación al biotipo, ¿no? Se dice que los pacientes pícnicos, los brevilíneos, tienen tendencia a la braquicefalia. En cambio, los pacientes leptosómicos o longilíneos tienen más tendencia a la dolicocefalia, ¿ya? Pero como les decía, más significación que el tipo del cráneo, si es dólicocefálico o braquicefálico, tiene que preocuparnos si es que hubiera alteraciones en el volumen global del tamaño cefálico, ¿no? De tal forma que si un cráneo tiene un volumen global normal, yo voy a decir que es normocéfalo, una cabeza normal, ¿sí? Si la cabeza o el cráneo es es más pequeño que de lo normal, hablo de una microcefalia, una cabeza chica. Acá dice que son menos 2 desvíos estándares del promedio que se tiene que registrar. Y cuando la cabeza es muy grande, hablo de una macrocefalia, ¿ya? Entonces, por eso les decía, tiene más significación clínica el aumento global o la disminución global del cráneo. Estamos hablando de una macrocefalia y de una microcefalia. Ahora, la macrocefalia en niños puede darse por ejemplo, en el raquitismo, en la hidrocefalia congénita o adquirida, ¿no? Es decir, cuando hay una hipertensión intracraneana, hay retención hay una acumulación de líquidos dentro de la cabeza, ¿no? No se olviden ustedes que el recién nacido y el niño todavía no tiene soldadas todas sus suturas. Entonces, por eso es que puede haber la hidrocefalia, me puede generar una macrocefalia, una cabeza grande, ¿sí? Y el raquitismo igual, el raquitismo lleva a la macrocefalia. En la edad adulta las causas son diferentes, ¿no? Porque en la edad adulta el paciente ya tiene soldados sus suturas y la hidrocefalia ya no me va a generar pues macrocefalia, ahora sí me va a generar un grado marcado de hipertensión intracraneana, pero las causas de acromegalia en el adulto pueden estar, perdón, las causas de macrocefalia en el adulto pueden estar relacionadas con la acromegalia, que es una hiperfunción de la hormona de crecimiento, ¿no? Y otra enfermedad que altera los huesos es la enfermedad de Paget, donde va a producir un engrosamiento de los huesos del cráneo y lógicamente va a impresionar como si estuviera aumentando de tamaño, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta que las causas no son las mismas, ¿ya? En relación a la microcefalia, a diferencia de la macrocefalia, la microcefalia por lo general está relacionada con malformaciones congénitas, sobre todo con craneosinostosis, es decir, con suturas precoces en la cabeza que hacen que de alguna forma se deforme y además el cráneo no tenga el volumen adecuado, ¿sí? Esto con fines de conocimiento. Si bien hablamos de un índice cefálico, no es tan fácil obtener este índice cefálico, ¿no? Es decir, la forma está dada por el desarrollo del sistema nervioso central, indudablemente por el desarrollo del cerebro, por el crecimiento armónico de las fontanelas, ¿no? Y tenemos un índice que se llama índice cefálico, que es una relación entre el largo y el ancho del cráneo. Hay una fórmula, ¿no? Al numerador va el ancho y al denominador va el largo, y eso después de hacer la división lo multiplicamos por 100 y nos va a dar un valor, ¿ya? Pero ojo, para hacer esto necesito diámetro, para el ancho, el diámetro bitemporal. Entonces no voy a tomarlo pues con una cinta métrica desde el temporal a los temporal. Se necesito tal vez a través de una ecografía hacer una medición transversal de cuánto es el diámetro bitemporal. Y el largo es el diámetro occipitofrontal, también tiene que ser transversal. Entonces, no es fácil tomar esto a través de una cinta métrica, no es lo correcto.
Pero sí podemos pedir, digamos, que a través de de una ecografía que nos den el índice cefálico. Y el índice cefálico oscila entre, si es el cráneo normal, un mesocráneo que decimos, ¿no? Oscila entre 75 y 80, ¿ya? El cráneo corto, ¿no? Que puede ser, ya les he dicho, por un aspecto racial o en relación al biotipo o por cierre temprano de la estructura occipital o braquicráneo, braquicefalia, es mayor a 80 el índice cefálico, y el dolicráneo, cráneo largo, va a ser un índice cefálico menor a 75, ¿ya? Importante conocer como referencia. Ahora, lo que les decía, o sea, hemos hablado que las macrocefalias tienen diferentes causas en la infancia y en la edad adulta. En cambio, las microcefalias son generalmente de causa sinostótica, es decir, por cierre prematuro de una o varias suturas del cráneo, ¿no? Y obviamente, como dice la diapositiva, en el caso de detectar en edades tempranas de la vida hay que hacer una intervención quirúrgica, pues porque el cerebro no va a desarrollar adecuadamente, ¿no? Entonces, esta es una imagen solo para que ustedes recuerden las suturas que tenemos y que no están soldadas, excepto la sutura metópica. Esa es la única que ya está casi consolidada en el niño, pero que de alguna forma no, o sea, el resto de las suturas no están consolidadas, ¿no? Entonces tenemos una sutura coronal, una sutura lamboidea, tenemos una sutura sagital, tenemos una fontanela anterior obregmática, una fontanela posterior lamboidea. Entonces, estas suturas no están consolidadas desde el nacimiento, sino que gradualmente se van cerrando, porque no se olviden que el sistema nervioso va a tener su desarrollo y obviamente el cerebro va a seguir aumentando de volumen, ¿ya? Ahora, estos cierres pues, pueden ser de la sutura coronal, sagital, etcétera. O sea, me van a dar las alteraciones o las craneosinostosis con diferentes características, ¿sí? Pues vamos a hablar, por ejemplo, de la oxicefalia, ¿no? Cuando hablo de que hay una oxicefalia, cuando hay una bóveda cónica, también de ustedes, una bóveda cónica, que está generada por compromiso de la sutura coronal y sagital, ¿no? Es decir, simultáneamente se han cerrado la sutura coronal y la sutura sagital, y eso ha dado al cráneo una forma de cono, ¿no? Entonces, esa es una oxicefalia, ¿ya? Hay que tomar en cuenta también la acrocefalia, ¿no? Como parte de, digamos, de una malformación de tipo cónico, ¿no? Pero más que cónico es esférico, el cráneo es alto y ancho y aplanado de adelante a atrás, ¿sí? Pero alguna literatura lo menciona dentro de lo que son estas modificaciones a la acrocefalia. Cuando hablamos de una turricefalia, ¿no? Su nombre está diciendo, el cráneo en forma de torre, ¿sí? Tenemos una frente alta y una bóveda cilíndrica hacia arriba, ¿no? Que sobre todo se da por el cierre completo de la sutura coronal. Cuando se cierra prematuramente solo la sutura coronal, no estoy hablando de la sagital más, se produce la turricefalia y eso me da un cráneo alto en forma de torre, ¿sí? Bien, les decía la braquicefalia o cráneo corto. Les decía que puede tener un carácter racial, puede estar relacionada con el biotipo, sobre todo de los individuos que tienen cráneo ancho, o sea, los brevilíneos o pícnicos, pero también puede darse braquicefalia secundaria a un cierre bilateral de las suturas coronales, ¿ya? Entonces, puede haber braquicefalias posteriores leves, ¿no? Que son más que todo posicionales, ¿no? No se las considera como una verdadera craneosinostosis. Cuando el producto está, pues, cuando el recién nacido, por una postura, está demasiado tiempo, a veces el cráneo se amolda. Entonces, estas modificaciones que son a expensas de la parte posterior del cráneo, que dan la impresión de que el cráneo fuera ancho, no son verdaderas craneosinostosis, ¿no? ¿Cuándo se considera una verdadera? Cuando hay un cierre de las suturas coronales, ¿ya?
Bien. Entonces, al empezar también hemos hablado de la dolicocefalia, que sería el cráneo largo, ¿no? Y una variante de la dolicocefalia sería la escafocefalia, que se da por una fusión prematura de la estructura sagital a este nivel, ¿no? Y como dice la diapositiva, se considera una de las más comunes causas de craneosinostosis, ¿no? En estos casos, la cabeza es larga y estrecha. Entonces, esa proporción de 5 a 3 que les he dicho, seguro aquí es mucho más, debe ser 6-3 o más todavía, ¿no? Entonces, esa es otra variante de una craneosinostosis, ¿no? Ahora, hay algunas modificaciones que van a deformar el cráneo en la parte anterior, como es la trigonocefalia, ¿ya? Ustedes están viendo, ¿no? Porque la parte anterior del cráneo tiene una forma triangular. Les decía, si bien la estructura metópica es la primera en consolidarse, pero cuando ésta se consolida más prematuramente, ¿no? Genera una modificación del hueso frontal en forma triangular, ¿no? Que va a repercutir en las arcadas orbitarias. Cuando el paciente tiene trigonocefalia, ¿no? Existe hipotelorismo. ¿Eso qué significa? Que las cavidades orbitarias están más cerca de lo normal, o lo que está aquí entre paréntesis, es como si los ojos estuvieran más juntos, ¿sí? Entonces, el cierre prematuro de la estructura metópica me va a dar una trigonocefalia que me va a llevar a un hipotelorismo, y quiere decir que los ojos están más juntos, ¿no? Puede ser que hemos hablado ahorita de todos estos cráneos son simétricos, pero no son normales, son craneosinostosis simétricas. Puede haber una craneosinostosis asimétrica, es decir, cuando hablo de una plagiocefalia, cuando afecta a una hemisutura, es decir, uno de estos lados nada más es el que se ha cerrado prematuramente, ¿no? Por lo tanto, este lado obviamente va a tener un desarrollo diferente al lado normal y me va a dar una craneosinostosis asimétrica, ¿ya? Esa es una plagiocefalia. Bien. Entonces, esas vienen a ser las diferentes variedades de sinostosis a nivel del cráneo. Sin embargo, como estamos hablando de modificaciones del cráneo, es importante tomar en cuenta, y para conocimiento de ustedes, mencionar la naticefalia o cráneo natiforme, ¿no? Que es un cráneo, bueno, en realidad este sí tiene características más genéticas, ¿no? Donde vamos a ver un cráneo donde tiene prominencias frontales que parecería que estuvieran separadas por un surco medio. Y ya, este cráneo se lo denomina como naticéfalo o naticefalia o natiforme, ¿sí? No es que quede abierta la estructura metópica, sino que se forma una depresión y existe una prominencia de la parte de cada lado del hueso frontal. No se olviden que originalmente son dos frontales, ¿no? Porque después, cuando se consolida la estructura metópica, hablamos del hueso frontal en el adulto como uno solo. Pero entonces, muchas veces al formarse lo que existe es una depresión y dan el aspecto de un cráneo natiforme, ¿ya? Entonces, esas son las modificaciones en relación a la forma del cráneo. En condiciones normales, como les decía, cuando el cráneo tiene un volumen normal, hablo de un mesocráneo o una persona normocéfala, ¿sí? Eso es lo que vamos a encontrar en la mayor parte de los casos, ¿no? Pero no voy a dejar de considerar el aumento de tamaño, que son las macrocefalias, o la disminución de tamaño, que son las microcefalias, ¿sí? Bien. En cabeza, ¿qué valoramos también? Obviamente el cabello, ¿no? Es importante conocer algunos aspectos en relación al cabello, ¿no? Se dice que la cantidad normal entre los 16 a 45 años es de 375 a 800 pelos por centímetro cuadrado. Lógicamente, todo esto va a variar en función de las características genéticas y al sexo. Cuando hay hipertricosis, hablamos de un aumento de la cantidad de cabellos, y las alopecias son las caídas parciales en áreas únicas o múltiples. Eso es importante tomar en cuenta, sobre todo en el sexo masculino. Ahora, las alopecias pueden tener, como les decía, un carácter genético, pero también pueden tener otra etiología, ¿no?
Ahora, ¿yo cómo puedo describir una alopecia? Si solo son en regiones pequeñas, la voy a describir como una alopecia areata, ¿no? Ejemplo del tamaño de una moneda. Entonces, puede estar relacionado con procesos infecciosos, ¿no? Ahorita vamos a hablar. Puede haber una alopecia en mechones, como dice, como un apolillado del cuero cabelludo, como se da en la sífilis, ¿ya? En la sífilis viene terciaria, les he hablado el otro día cuando hemos hablado de marcha, ¿no? En el estadio terciario de la sífilis había muchas alteraciones que hoy en día, se ha dicho, se ve muy poco, ¿no? Puede haber una alopecia extensa del cuero cabelludo, por ejemplo, en el hipotiroidismo, donde el pelo es quebradizo, seco y raro. Ahora, de carácter genético, viene a ser la calva, ¿no ven? La calvicie, que puede ser única o múltiple y puede corresponder a una alopecia total. Esta es de origen androgénico, ¿no? Y de tipo infeccioso, las tiñas, ¿no? Las micosis de pelo pueden producir caída del cabello. Al margen, no está en la diapositiva, pero no voy a dejar de considerar la caída del cabello secundario al uso de medicamentos antineoplásicos, ¿no? O sea, cuando el paciente recibe una quimioterapia, sobre todo cuando son citotóxicos, estos medicamentos generan la caída del cabello, pero bueno, eso no, es como un efecto colateral de una medicación que el paciente está recibiendo, ¿ya? Entonces sí voy a tomar muy en cuenta esto en relación a lo que es el cabello, ¿ya? En relación a la cara, también lo primero que tengo que ver es la simetría, ¿no? Si la de mi cara derecha es igual que la de mi cara izquierda. Y si así como hay un índice cefálico, también hay un índice facial, ¿no? Cuya fórmula es inversa a la del índice cefálico. Sí, porque en el numerador voy a poner primero el largo y en el denominador el ancho, ¿no? En cambio, el índice cefálico es en el numerador el ancho y en el denominador el largo, ¿ya? Aquí estoy hablando de un diámetro frontomentoniano, ¿no? Y el ancho, la parte más externa de los huesos malares, a nivel de los arcos cigomáticos. Entonces, igual tengo que tener una medición precisa, exacta, y puedo sacar un índice que sí oscila entre 97 y 104, digo que es un mesoprosopo o cara normal. Si es mayor a 104, la cara es alargada o leptoprosopo. Si es menor a 97, la cara es ancha o oroprosopo. Entonces, miren, esto puede estar relacionado también con el biotipo que hemos hablado en la cabeza, ¿ya? Bien, entonces, miren, en la historia clínica, en todo esto, si no tengo alteraciones, lo único que voy a poner es cráneo simétrico, nada más, ¿no? Ahora, lógicamente, que si me encuentro con un cráneo simétrico macrocéfalo, pondré pues más o menos cuáles son las características. Si me encuentro con un cráneo simétrico microcéfalo, pondré a cuál corresponde, ¿no? Y lo mismo en la cara, ¿no? Si no hay simetría, pondré a expensas de qué es la asimetría, ¿sí? Bien, dentro de lo que es cara, tengo que valorar lo que es frente, ¿no? La frente, que ustedes saben bien que es la zona de implantación, que está entre la zona de implantación del pelo y las cejas, ¿no? Es ese espacio. El espacio de la frente es el espacio comprendido entre la zona de implantación del pelo y de las cejas. Ahora, eso también, el tamaño de la frente va a variar en función de las características genéticas de cada persona. Sin embargo, no voy a dejar de considerar algunas alteraciones que puede presentarse en la frente, ¿no? Y un tipo de frente que llama mucho la atención es la frente olímpica. ¿Por qué se llama así? Porque la frente es bien amplia y prominente. No tiene nada que ver esto con las calvicies, para nada, ¿no? Sino que de entrada la frente va a ser grande y bien pronunciada. Ahora, la frente olímpica como tal está relacionada con 3 patologías, ¿no? Sobre todo, bueno, como es congénita, esto vamos a ver en niños. Entonces, se presenta frente olímpica en el raquitismo, en la sífilis congénita y en la hidrocefalia, ¿sí? Entonces, esas son las 3 causas de frente olímpica. Voy a inspeccionar la piel o sea, cuando valoro la frente, lo primero que voy a ver es la piel de la frente y las arrugas, ¿no?
normalmente existen surcos o arrugas que se hacen más evidentes, pues, cuando nosotros le pedimos al paciente que arrugue la frente. Entonces, sí hay arrugas normales en la frente. Y eso debe ser igual en ambos lados, en la región frontal derecha con la región frontal izquierda. Sin embargo, en algunas circunstancias puede haber borramiento de estas arrugas, sobre todo en la parálisis facial periférica, ¿ya? La parálisis facial periférica afecta toda una hemicara, entonces lógicamente compromete frente, abertura palpebral, comisura labial, todo eso. Pero como ahora estamos hablando de la valoración de la frente, cuando le decimos a un paciente que arrugue la frente, si tiene parálisis facial periférica, no va a poder arrugar el lado afectado, ¿sí? Entonces voy a tomar muy en cuenta esa alteración. Entonces, hasta aquí no les estoy explicando hasta esta parte cómo se hace la valoración, porque en cráneo vamos a hacer inspección para ver la simetría y luego vamos a hacer una palpación para ver si es si hay dolor, si hay depresiones, si hay tumoraciones. Hay que hacer la valoración de la implantación de los cabellos, tanto a la inspección como a la palpación, etcétera. Esa información como complementaria es parte de la práctica que les voy a demostrar a través de un material preparado en la parte práctica, ¿ya? Entonces ahora estamos revisando solo los argumentos teóricos que tengo que valorar, ¿sí? Entonces una vez que he valorado el cráneo en su conjunto, la cara, la frente, ahora sí me tengo que ir a valorar lo que es el aparato visual, ¿no? Solo para recordarles cómo está, perdón, sí, solo para recordarles cómo está conformado el aparato visual, ¿ya? Es un órgano par que está situado en la cavidad orbitaria, está constituido por algunas estructuras que decimos aparato de protección, que vendrían a ser las cejas, los párpados y el aparato lagrimal. Entonces, estos elementos los voy a considerar como un aparato de protección, las cejas, los párpados y el aparato lagrimal, y el globo y el órgano de la visión, sobre todo el globo ocular, incluido el nervio óptico, ¿no? Entonces, este es el órgano de la visión, el globo ocular y el nervio óptico, ¿no? Y su aparato de protección, cejas, párpados y el aparato lagrimal, ¿ya? Entonces, vamos a ir describiendo uno por uno en lo que se refiere a las alteraciones semiológicas que podemos encontrar en el paciente, ¿sí? Las cejas. ¿Qué son las cejas? Aquí está la definición, agrupación pilosa en forma de arco de concavidad inferior, formada por pelos gruesos y de implantación regular y uniforme, ¿ya? Esas son las cejas, ¿no? Normalmente tenemos, bueno, este no es el caso, tenemos un entrecejo, ¿no? ¿Por qué se llama entrecejo? Porque es una zona que intermedia entre ambas cejas, ¿no? Donde existe ausencia de folículos pilosos, ¿no? Y eso es lo que normalmente ocurre, ¿ya? En cambio, en esta imagen estamos viendo una sinofridia. Entonces, eso se llama sinofridia. Aquí tenemos el término sinofridia. La sinofridia es cuando las cejas están implantadas en una sola hilera. Hay ausencia de entrecejo. Entonces, puede estar relacionada con una hipertricofidia. Cuando decimos una hipertricofidia, que cuando las cejas son abundantes, ¿no? O sin puede ser una sola hilera de sinofridia porque tiene esas características desde el nacimiento, ¿ya? Lo contrario de la hipertricofidia, es decir, que las cejas sean bien pobladas, es la alopecia ciliar. Prácticamente no hay pelos, ¿no? Ahora, la alopecia ciliar hay que diferenciarla, ¿no? Si es total o parcial. Esta es la imagen de una alopecia total, ¿no? Entonces, y puede haber alopecias, como les decía, parciales, ¿ya? Las causas de alopecia parcial, sobre todo son en cola. ¿Eso qué significa? A ver, antes de eso, cuando yo describo la ceja, para mí la parte que está cerca de la raíz de la línea media es la cabeza de la ceja. La parte media es el cuerpo y la parte final es la cola.
En la descripción de cejas, cuando hablemos de implantación, vamos a hablar bien implantado, por ejemplo, en cabeza, cuerpo y cola. ¿Ya? Eso para que ustedes tengan en cuenta. Entonces, si yo considero que esta parte es cabeza, este es el cuerpo y esta es la cola, las alopecias parciales son a expensas de la cola. Es decir, lo que se pierde es esta parte, la parte más externa. ¿Cuáles son las causas de alopecia de cola? La más frecuente, el mixedema, o sea, el hipotiroidismo. Entonces, si ustedes ven una persona con hipotiroidismo, van a ver que la cola de las cejas está ausente. Es parte de la fases hipotiroidea o mixedematosa, ¿no? También se puede dar alopecia de la cola en el síndrome de Sheehan, ¿ya? Si ustedes se acuerdan, en examen físico general les he mostrado la facies en máscara o inexpresiva, ¿no? Y les dije que una de las causas de la facies en máscara o inexpresiva, si bien la causa más frecuente es el Parkinson, ¿no? También les había dicho que puede darse por un panhipopituitarismo anterior en la hipófisis, por un accidente vascular que pueden sufrir las embarazadas cuando están dando a luz. Y les dije que provocan un síndrome que se llama síndrome de Sheehan. Y este síndrome de Sheehan es el que me puede dar una alopecia en cola, ¿ya? Y de las intoxicaciones, se dice que las sales de talio me pueden generar también caída de la cola, ¿ya? Entonces, en estos casos, cuando vea a mi paciente, voy a ver que está bien implantado en cabeza, en cuerpo, pero hay alopecia en la cola. Esa es una alopecia parcial. Ahora, la alopecia total, es decir, la ausencia total de cejas, se va a dar sobre todo en dos patologías, en la lepra y en la sífilis, ¿no? Se dice que en la lepra la alopecia es irreversible, es decir, es parte de la facies leonina, ¿no? Pues el paciente que tiene lepra empieza y presenta una alopecia total en cejas, esa va a ser irreversible, ¿no? Diferente a lo que ocurre en la sífilis. La sífilis puede llegar a una alopecia total que una vez que se controle el proceso infeccioso puede volver a poblarse las cejas. Ahora, en la sífilis, dice que la alopecia de las cejas, que puede ser, ya les he dicho, sobre todo difusa, ¿no? También puede ir acompañada por alopecia del cuero cabelludo. Es decir, no solo se prende, no solo se pierde cejas, sino también se pierde cabellos, ¿ya? Y en esos casos estoy hablando del signo del ómnibus de Fournier. Entonces, la fusión de alopecia en cejas y la alopecia de los cabellos secundaria sífilis terciaria se considera como signo del ómnibus de Fournier. Se escribe Fournier, Fournier, ¿sí? Entonces, diferente al de la lepra, que va a ser definitivo, ¿no? Ahora, en cejas, yo para terminar mi valoración de cejas, siempre voy a hacer una palpación, porque como hay pelos, a veces no son visibles a la inspección, me puedo encontrar con forúnculos, quistes sebáceos, quistes dermoides, que por lo general también asientan en la cola de la ceja, ¿no? Entonces, esa parte la vamos a realizar en la práctica para que ustedes aprendan a valorar adecuadamente las cejas. Entonces, vámonos ahora con los párpados. ¿Qué son los párpados? Aquí está, estamos viendo una imagen. Como dice la diapositiva, son dos velos músculo-membranosos que están por delante del globo ocular, ¿sí? Siempre los párpados superiores van a ser de mayor tamaño que los párpados inferiores, además que tienen más movimiento, ¿no? Tanto el párpado superior como el párpado inferior van a formar una abertura que es la hendidura palpebral, a través del cual vamos a acceder al globo ocular, ¿ya? Entonces, bien importante tomar en cuenta estos elementos, ¿no? Ahora, ¿qué alteraciones podemos encontrarnos en los párpados? ¿No? Edemas, ¿no? Inflamación de los párpados, blefaritis, ¿ya? Vamos hablando del edema primero, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta que obviamente, si el edema es unilateral, es fácil darse cuenta, ¿no? Porque va a haber una diferencia entre
lado que está haciendo un edema y el lado que no lo está haciendo, como es este caso. Pero a veces el edema es bilateral y puede pasar, y si no es muy pronunciado, puede pasar desapercibido. ¿Qué es lo que ocurre en el edema? Lo primero que se va a ir perdiendo es el surco palpebral, ¿no? Empieza a borrarse este surco palpebral y da la impresión de que el ojo estuviera hinchado, pues, ¿no? Entonces, ese es uno de los primeros elementos. Ahora, por esa razón es que si yo hablo de edema palpebral, tengo que diferenciar en un edema palpebral unilateral de un solo lado o un edema palpebral bilateral, ¿no? Las causas son diferentes, ¿no? Los edemas palpebrales unilaterales pueden tener una causa alérgica, ¿no? Pueden tener un componente traumático, es decir, que haya recibido un golpe. Pueden ser signo de alguna enfermedad como el mal de Chagas, en este caso que o sea, se edematiza unilateralmente, viene a ser el signo de Romaña, ¿no? Que es en el mal de Chagas, puede ser parte del síndrome de Quincke, puede estar asociada a picaduras de insectos, lesiones herpéticas, abscesos dentarios que me van a generar edema de toda la mi cara, incluido el párpado, pueden estar relacionados con infecciones de la conjuntiva, sobre todo vulvar, que serían las conjuntivitis, ¿no? O algunas lesiones del globo ocular que van a repercutir en el párpado. Entonces, tengo que establecer específicamente si el edema es unilateral o bilateral. En cambio, el edema bilateral, por lo general, no tiene causa local, es decir, no es una causa de afecciones específicamente del ojo o de estructuras vecinas, ¿no? Cuando tengo un edema palpebral bilateral, obviamente voy a revisar el resto del cuerpo para ver si no me encuentro edemas en otros lugares, pero ya tengo que pensar, sobre todo, en primer lugar, en un edema renal, ¿no? Es decir, una de las principales causas de edema palpebral bilateral es el edema renal, ¿no? Sobre todo el de tipo nefrítico, ¿no? Un síndrome nefrítico, donde el paciente en la mañana despierta a veces como, entre comillas, con los ojos hinchados, ¿no? Ahora, en algunos casos, aunque menos frecuente que la causa renal, tengo que también tomar en cuenta el edema cardíaco, ¿no? Entonces, de pronto es un paciente que tenga alteraciones nutricionales y está con una hipoalbuminemia. Entonces, miren, las principales causas de edema palpebral bilateral son diferentes. O sea, si yo veo que los dos ojitos están hinchados, ya no voy a buscar, pues, primero una causa local, sino una causa sistémica. Entonces, estoy hablando de insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca o una hipoalbuminemia. Ahora, no voy a dejar de lado también el hipotiroidismo, que es el mixedema, como una causa de edema palpebral bilateral. En menos frecuencia, pero sí hay que considerar la triquinosis y algunos casos de anemia, ¿no? Pero no son las principales causas. Entonces, ya la presencia de edema en el párpado le tiene que hacer cerrar los ojos, ¿no? Les decía, la otra situación, la blefaritis, que es una inflamación que puede ser aguda o crónica de los párpados. La principal causa de blefaritis, infecciones, ¿no? Sin embargo, no voy a dejar de lado de considerar las situaciones alérgicas o algunas enfermedades dermatológicas, ¿ya? Bien. Vámonos con otras alteraciones de los párpados. Son varias las alteraciones de los párpados. Si vamos a ver en estas diapositivas, vamos a ver esto, ¿no? Una papularidematosa, ¿no? Que en realidad está fuera del borde ciliar. Esto puede estar en el borde ciliar o incluso por dentro del borde ciliar. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Se han inflamado los folículos pilosos, sobre todo las glándulas de Moll y de Zeiss, ¿no? Entonces, este es un orzuelo, aquí está el nombre. El orzuelo se dice que es una infección e inflamación estafilocócica. ¿Por qué digo estafilocócica? Porque esa es la causa, no estafilococo, ¿no? Se produce una infección estafilocócica en las glándulas pilosebáceas, que en este caso en el borde ciliar se llaman de Moll o de Zeiss, ¿no? Moll, M-O-L, y Zeiss con Z, Z-E-I-S, Zeiss, ¿no? Que va a generar primero un folículo, una pápula, que después puede ser una pústula, y después se va a ulcerar, ¿no? Es como un microabsceso.
o pequeño absceso, no un pequeño absceso, ¿no? Porque generalmente el tamaño no excede los 5 milímetros. Entonces, cuando se infecta la glándula pilosebácea, lo que el paciente presenta es un orzuelo, ¿no? Los orzuelos hay que diferenciarlos en externos, si son visibles hacia afuera, como en este caso, o internos, hacia adentro, como estamos viendo en esta otra imagen. ¿Ya? Entonces, lógicamente el manejo es con antibióticos, pues porque si la infección es estafilocócica y clínicamente que tiene el paciente, primero, obviamente sensación de cuerpo extraño, después se empieza a supurar, puede secundariamente generar una conjuntivitis, ¿ya? Entonces es un orzuelo. Ahora, este es un chalacio. Aquí ya no estamos viendo un aumento de volumen en el borde ciliar, sino en el espesor del párpado. Entonces aquí ya no estamos hablando de las glándulas de Theiss o de Moll, aquí estamos hablando de las glándulas de Meibomius. Las glándulas de Meibomius están en el espesor del párpado, ¿no? Y cuando se inflaman forman un granuloma que por lo general es indoloro, ¿no? Y lo único que va a generar es una sensación de cuerpo extraño en la cara interna del párpado, ¿ya? Muchas veces el paciente lo deja, pero cuando ya tiene un tamaño considerable, molesta, pues, ¿no? Además que estéticamente no es nada agradable tener ahí una bolita. Entonces, estas glándulas de Meibomius no son infecciosas, ¿no? Son más inflamatorias, por lo tanto, el manejo es diferente. Aquí no me sirve de nada ni los ungüentos ni los colirios. Si es que crece demasiado, el manejo es quirúrgico. Hay que hacer una exéresis de este granuloma, ¿ya? Entonces, en el espesor del párpado, chalacio. En el borde ciliar, orzuelo, ¿sí? Bien. No voy a dejar de lado la descripción de hematomas y equimosis o enfisemas palpebrales. En los párpados me puedo encontrar. Lógicamente, para pensar en hematoma o en equimosis, si ustedes se acuerdan, cuando hemos avanzado la anterior semana, lesiones de piel, las equimosis son extravasación sanguínea en el espesor de la piel. Y los hematomas son colecciones de sangre debajo de la piel, ¿ya? Entonces, bien diferente. Ahora, lógicamente, si yo tengo un antecedente traumático, un golpe directo en el ojo, el paciente puede hacer un hematoma o una equimosis, ¿sí? La diferencia está el volumen. En la equimosis no hay aumento de volumen, solo hay un cambio de color. En cambio del hematoma sí va a haber una colección que va a aumentar el volumen del segmento afectado, ¿sí? Ahora, les decía, la mayor parte de las veces, tanto los hematomas como las equimosis se dan por golpes directos, pero en algunas circunstancias lo que puede pasar es que no haya sido el golpe en el ojo, ¿no? Sino la lesión haya sido en el cráneo. Y por gravedad baja la hemorragia hacia la región periorbitaria y el paciente tiene este aspecto, este sobre todo, como si estuviera morado alrededor del ojo. Ese es el famoso ojo de mapache. Entonces, uno puede tener un paciente que tiene un ojo de mapache y verificar que no ha recibido un golpe directo en el ojo, sino más bien así en el cráneo. En estos casos, sí me debo preocupar mucho, porque significa que hay una fractura anterior de la base del cráneo, ¿ya? Entonces, el ojo de mapache es un signo de fractura anterior de base de cráneo. Es una equimosis periorbitaria, ¿no? Por eso se parece pues al ojo del mapache, como si fuera dibujadito. Pero cuando hacemos la anamnesis vamos a ver que el paciente no ha recibido golpes en el ojo, pero sí se ha golpeado la cabeza. Entonces, lo que está pasando es que se ha fracturado la base anterior del cráneo y que por gravedad el sangrado está viniendo a la región periorbitaria, ¿ya? El enfisema palpebral, ¿qué significa? No, ninguna de estas dos imágenes corresponde, por si acaso, a enfisema palpebral. Es la presencia de aire en el espesor del párpado, ¿no? Se lo puede detectar a la inspección porque el enfisema palpebral me puede dar la impresión de que hay un edema palpebral porque aumenta de volumen, ¿no? Pero ojo, no es lo mismo porque cuando hablo de edema estoy hablando de líquido en un tercer espacio. Cuando hablo de enfisema estoy hablando de aire, ¿sí? Y cuando yo hago una palpación de ese segmento que veo que hay aumento de volumen, voy a sentir un crépito, pues porque hay aire en el espesor del párpado, ¿no?
Entonces, la mayor parte de las veces, el enfisema palpebral también puede tener un antecedente traumático, es decir, de un golpe o que haya habido una lesión a nivel de las fosas nasales o de los senos paranasales, ¿ya? Entonces, es diferente el enfisema palpebral que el edema palpebral, ¿no? Vamos a seguir con alteraciones de los párpados. Miren, aquí que les llama la atención. El borde ciliar, en este caso está invertido y en este caso está evertido, ¿no? O sea, cuando el borde ciliar se va hacia adentro, ese es un entropion, ¿no? Entropion. Ese es un entropion. Entonces, el borde ciliar se ha ido hacia adentro, ¿no? Y cuando el borde ciliar se va hacia afuera, ¿no? Es un extropion, ¿ya? La inversión del borde palpebral puede ser secundaria a algunas retracciones de la conjuntiva, puede ser secundaria a una hipertonía del orbicular de los párpados, ¿no? Y por lo general va acompañado pues de lagrimeo constante. ¿Por qué? Porque las pestañas van a irritar la córnea y si no se maneja adecuadamente, esto me puede llevar a una lesión de la córnea, una queratitis, ¿no? Entonces, bien importante tomar en cuenta esta inversión del párpado, ¿sí? Ahora, el ectropion, que viene a ser lo contrario, puede ser consecuencia de cicatrices, ¿no? Si este es por hipertonía del orbicular de los párpados, este puede ser por parálisis del orbicular de los párpados. En ambos casos voy a tener epífora, o sea, lagrimeo constante e inflamación de todo el párpado, ¿no? Ahora, no es raro encontrar epífora en los ancianos, ¿no? Entonces, por eso es que en el anciano hay que cuidar mucho la lubricación del globo ocular, de la córnea sobre todo. Bien, ¿qué les llama la atención en esta imagen? Que cuando el paciente está tratando de cerrar su ojito, como en este lado lo está haciendo normalmente, ¿no? En este otro ojo no está logrando cerrarlo, ¿no? Si ustedes se fijan, este paciente está cerrando los ojitos. Este lado lo está cerrando por completo, que es lo normal, y este otro lado no lo está pudiendo cerrar por completo. Ese es el lagoftalmos. Algunos libros dicen lagoftalmia, ¿ya? Es lo mismo, lagoftalmos o lagoftalmia, ¿no? Entonces, si deducimos en función a lo que estamos viendo, ¿qué sería el lagoftalmos o lagoftalmia? La imposibilidad de ocluir los párpados. Es decir, que por más que quiero, no voy a lograr cerrar los párpados por completo, ¿no? Ahora, al igual que las otras lesiones, el lagoftalmos o lagoftalmia puede ser unilateral o puede ser bilateral, ¿no? Es decir, el paciente, ejemplo, a ver, vamos a algunas situaciones. Si ustedes se acuerdan, en examen físico general hemos hablado de la fases hipertiroidea. ¿Qué hay en la fase hipertiroidea? Hay una protrusión de los globos oculares, como si los ojos estuvieran saliendo. Esos pacientes con hipertiroidismo y fases hipertiroidea tienen lagoftalmos bilateral. No van a poder cerrar. ¿Se acuerdan? Les dije que hay un signo en el que el paciente parecería que está durmiendo con los ojos abiertos. ¿Eso es por qué? Porque tiene lagoftalmos bilateral, ¿no? En cambio, puede haber causas unilaterales del lagoftalmos, como es el ejemplo de esta imagen. Esta es una parálisis facial periférica. Hace un rato les he mencionado en la frente. La parálisis facial periférica afecta toda la hemicara, ¿no? Y como ahora estamos hablando de párpados, estamos viendo que este lado de la hendidura palpebral no se cierra por completo. Seguro que si le pido que arrugue la frente, no va a arrugar, ¿no? Y tal vez si anticipándonos un poquito lo que es boca, estamos viendo que la comisura labial del lado afectado también está caída, ¿no? Y seguro que si le pido que sople, solo va a soplar con este lado. Y seguro que si le pido que me muestre los dientes, solo me va a mostrar de este lado porque este lado izquierdo está paralizado, ¿ya? Entonces, siempre que vean ustedes una alteración, comparen con el otro lado. En este caso, esta es la imagen de un
Diferente de esto, ¿no? Aquí el paciente no está tratando de cerrar sus ojos. El paciente está en una posición fisiológica normal, pero ¿qué está pasando? Este párpado está caído. ¿Mm? Este párpado está caído. ¿Y eso qué se llama? Ptosis palpebral. Entonces, la caída del párpado superior se llama ptosis palpebral. En general, ptosis es descenso, para todos. O sea, no es un término exclusivo para párpados. Cuando hablo de ptosis, hablo de un descenso. Entonces, en este caso, si estoy asociando al párpado, la ptosis palpebral viene a ser una caída del párpado superior, ¿no? Que por lo general es una falla del nervio motor ocular común, ¿no? Se afecta el motor ocular común. Puede ser, esa lesión del motor ocular común puede ser secundaria a una miastenia gravis, ¿no? O un daño directo del motor ocular común, ¿sí? Entonces, las principales causas que voy a buscar son o lesiones del motor ocular común o que directamente el paciente, sobre todo los pacientes adultos, están cursando con miastenia gravis, ¿ya? Eh, ¿Qué otras alteraciones me voy a encontrar en el párpado? Bueno, no tengo imagen, pero sí muchas veces los pacientes hacen blefaroespasmo, ¿no? Es decir, esto tal vez van a hablar con más detalle en movimientos anormales, pero muchas veces los párpados empiezan a temblar, ¿no? Esas son contracciones espasmódicas bien visibles y eso se denomina blefaroespasmo, ¿sí? Blefaroespasmo. Seguimos con párpados, ¿no? Si nos vamos a la imagen, ¿qué les llama la atención en esto? Acá, ¿no? Hay un pliegue de la piel en el ángulo interno del ojo. Ese es el epicanto. El epicanto es un pliegue de la piel en el ángulo interno del ojo. Esto es normal en las razas asiáticas, ¿no? Entonces, entre comillas, nosotros decimos chinos, o sea, tenemos que hablar que es en común, es genético en las razas asiáticas, ¿ya? Pero en otras circunstancias patológicas puede ser un signo de alteración de mongolismo, como se da en los pacientes con síndrome de Down y otras alteraciones congénitas de origen genético, ¿ya? Entonces, la presencia de picanto, o sea, en el repliegue cutáneo en el ángulo interno del ojo, porque es el epicanto, un repliegue cutáneo en el ángulo interno del ojo, o sea, es piel que forma ese repliegue, es normal en razas asiáticas, pero en otras circunstancias puede ser un signo de mongolismo asociado al síndrome de Down u otras alteraciones congénitas, ¿ya? ¿Qué les llama la atención en esta otra imagen? Estas placas. No es muy buena la foto, pero si hacen un esfuerzo van a ver aquí unas placas blanco-amarillentas. ¿Por qué digo placas? Porque hay un relieve, ¿no? No es plano. Esto cuando nosotros toquemos vamos a percibir el relieve. Son placas blanco-amarillentas. ¿Dónde? En el ángulo interno del ojo. Eso se llama santelasma. Pues las antelasmas son placas circunscritas, poco elevadas, que por lo general asientan en el ángulo interno de los párpados, ¿no? La causa, trastorno del metabolismo de los lípidos, ¿no? Es decir, si a este paciente le pido su dosificación de colesterol, triglicéridos, seguro que está alterado. ¿Ya? Entonces, la hipercolesterolemia viene a ser una de las principales causas. Lógicamente que esto va a tener que el paciente tiene que tener una alteración, una hipercolesterolemia crónica, ¿no? No se da rápidamente, ¿no? Por lo tanto, no vamos a ver en edades tempranas de la vida. Es poco frecuente ver en adolescentes y en jóvenes, ¿no? Los antelasmas se ve con más frecuencia en el adulto, pero es la suma de varios factores y que en el tiempo el paciente ha tenido una hipercolesterolemia casi permanente, ¿ya? Entonces, esos son los santelasmas, ¿sí? Para terminar párpados, hablemos del borde ciliar, y en relación al borde ciliar, tenemos que ver algunas alteraciones, sobre todo a nivel de las pestañas, ¿no? Esta es una triquiasis, ¿qué les llama la atención? Las pestañitas están yendo hacia adentro, hacia el ojo, hacia el globo ocular. Esa es una triquiasis. En términos técnicos, puedo decir que la triquiasis es una desviación viciosa
de la implantación de las pestañas hacia el globo ocular. ¿Qué es la triquiasis? La desviación viciosa de las pestañas que se orientan hacia el globo ocular, ¿no? Entonces, las pestañas se están dirigiendo a la conjuntiva vulvar, a la conjuntiva que está delante del ojo, ¿sí? Cuando hablo de disquiasis, normalmente las pestañas vienen en una sola hilera, pero si tengo dos hileras, hablo de disquiasis, ¿no? Entonces va a tener una implantación anterior y posterior en dos hileras, ¿ya? Las pestañas también puede haber, en todo lugar donde hay pelos puede haber ausencia de estos pelos, entre comillas. Entonces, las pestañas también pueden ser producto de alopecias, que pueden ser universales y parciales, ¿ya? Entonces, importante tomar en cuenta estos elementos, ¿no? ¿Qué otras alteraciones vamos a encontrar? Algunos cambios que son, sobre todo, cambios de coloración, ¿no? Uno es la poliosis. Llama la atención, aquí está la imagen, estamos viendo un segmento donde tenemos pestañas blancas, ¿no? Miren, que están incluso aquí al medio de pestañas de color normal. Entonces, en algunas circunstancias lo que hay es un blanqueado prematuro del pelo y que puede afectar sobre todo a las pestañas, a las cejas, y eso se denomina poliosis, ¿no? Entonces, son factores genéticos, problemas de pigmentación o enfermedades asociadas a enfermedades autoinmunes, ¿ya? Entonces, voy a tomar muy en cuenta, no son circunscritas exclusivamente a las pestañas, ojo, le estoy hablando, ¿no? En la poliosis puedo ver alteraciones en la pestaña, en la ceja y también en el cuero cabelludo, ¿sí? La alopecia, ¿qué es la madariosis? Es la disminución del número o pérdida total de las pestañas, ¿no? Ahora, como dice aquí, cuando está asociada a una alopecia areata, ¿no? Se puede presentar sin cicatriz y es reversible. O sea, cuando es un segmento, no hay cicatrices y puede revertir, ¿ya? Pero igual, o sea, ya cuando el paciente tiene una disminución franca o una alopecia total en el borde ciliar, hablo de una madarosis. Bien, entonces con eso habríamos terminado, hemos hecho cejas, hemos hecho párpados y ahora nos toca hablar de lo que es aparato lagrimal, ¿no? En el aparato lagrimal, sobre todo, tenemos que ver con, o sea, cuál es la función del aparato lagrimal, que produce lágrimas, qué finalidad tienen las lágrimas, lubricar el globo ocular, ¿no? Porque un ojo seco me va a generar primero una lesión de la córnea que en algún momento puede ser irreversible, ¿no? Entonces, por eso dice aquí, el aparato lagrimal es responsable de la humectación del globo ocular por medio de las lágrimas. Por lo tanto, el aparato lagrimal está constituido por vías lagrimales y por una glándula lagrimal, ¿no? Que por lo general están en el ángulo interno de la cavidad orbitaria, ¿ya? Cuando el paciente tiene alguna alteración a nivel del aparato lagrimal, me puede generar un ojo seco. La xeroftalmia viene a ser una disminución del lagrimeo, que es propia del síndrome de Sjögren, ¿no? Y me puede dar una sequedad de los ojos, ¿no? Porque normalmente dice que más o menos se produce y se evaporan alrededor de 25 lágrimas al día, o sea, no es una cantidad pequeña, ¿no? Y más o menos en unos 5 minutos se debe mojar 1.5 centímetros de una cinta de papel filtro, o sea, si nosotros cuantificaríamos la cantidad de lágrimas que tenemos, es decir, si nosotros hacemos que las lágrimas mojen un papel filtro, más o menos mojan 1.5 centímetros en 5 minutos, ¿ya? Entonces, si bien la deficiencia de lagrimeo puede tener causas, una hipovitaminosis, por ejemplo, se dice que la déficit de vitamina A provoca xeroftalmia, que es una sequedad de los ojos, puede también estar relacionada con procesos inflamatorios infecciosos como la queratoconjuntivitis, ¿sí? Donde hay una deficiencia de glándulas lagrimales y sudorales, ¿no? E incluso se dice que una de las causas de ojo seco es el síndrome de Mikulicz,
¿ya? Entonces, esa disminución del lagrimeo, que le estoy diciendo es una de las características bien frecuentes del síndrome de Sjögren, me va a generar ojo seco, ¿no? Ahora, lo contrario del ojo seco es la epífora, pues, es el lagrimeo constante, ¿no? Entonces, cuando hay un lagrimeo constante, hay que diferenciar si no está asociado a procesos infecciosos, en este caso, si está asociado va a haber supuración, ¿no? Y si no, es sin supuración. Entonces, el lagrimeo constante puede ser secundaria a una lesión de la córnea, a una queratitis, a una conjuntivitis, ¿no? O puede ser secundaria a una oclusión del punto lagrimal, ¿no? De tal forma que como se ocluye no hay donde se absorba y el ojo está lagrimando permanentemente, ¿ya? Eso en relación a la vía lagrimal, ¿no? Porque en realidad, en relación a la glándula lagrimal, se puede producir una inflamación de la glándula, que sería una dacriocistitis, perdón, una dacroadenitis, ¿no? O una inflamación de la glándula y del conducto, que sería una dacroadenitis, ¿ya? Entonces, cuando tengo yo una dacriocistitis, ¿qué tengo? Tengo primero una inflamación del saco lagrimal con tumefacción, aumento de volumen, ¿no? Esta se pone roja, sensible, dolorosa, se aumenta de volumen, se pone rojo, sensible, y muchas veces cuando se hace una compresión puede haber salida de material purulento a través de los puntos lagrimales, ¿no? Ahora, cuando solo hay un ligero aumento de volumen, alguna literatura la describe como dacroadenitis. En realidad vendrían a ser ambas en una fase evolutiva. La mayor parte de las veces empieza con dacroadenitis y termina con una dacriocistitis. ¿Sí? Bien, entonces, importante tomar en cuenta también esta lesión de la glándula lagrimal. ¿Ya? Ahora sí nos vamos a ir a las alteraciones del globo ocular como tal. Entonces hemos hablado hasta este momento de las estructuras del aparato de protección del ojo. Vámonos con lo que es el globo ocular. ¿Qué cosas vamos a valorar en el globo ocular? ¿No? Como dice aquí, es la estructura más importante del aparato visual y en su estudio hay que considerar primero la posición del globo ocular, o sea, en relación al borde orbitario, ¿no? Ahorita vamos a ver eso. O sea, el globo ocular no puede estar ni muy fuera ni muy adentro. A los ejes visuales, al paralelismo que tiene que haber en la movilidad de los ejes visuales, a la agudeza visual, en realidad esa es la función principal de los ojos, ¿no? Ver. Y a la extensión de los campos, además de las estructuras anatómicas que pueden dañarse, ¿sí? Entonces, cuando hablo de la posición del globo ocular, ¿no? Les decía en relación a su posición en la cavidad orbitaria. ¿Sí? Si ustedes en este momento se palpan el borde ciliar, o sea, a ver, con un dedito índice palpense el borde ciliar, el globo ocular protruye ligeramente por delante de ese borde orbitario. Nunca está al mismo nivel que el borde orbitario. Siempre va a estar un poquito por delante de ese plano, ¿ya? Y ese poquito por delante de ese plano puede oscilar entre 8 a 10 milímetros. Miren, es casi un centímetro. O sea, hasta ese límite que puede protruir el globo ocular en relación al borde orbitario, se considera normal, ¿ya? Ahora, ¿qué no es normal? Que esté al mismo plano o que esté adentro. Entonces, por eso les digo que en términos sencillitos, siempre el globo ocular va a estar por delante del plano del borde orbitario, un poquito por delante, un poco por delante. La literatura habla de 8 hasta 10 milímetros, como máximo. Si está muy por fuera, ahí hablo de un exoftalmos. Si está al nivel o está por dentro del arco orbitario, hablo de un enoftalmos. Entonces, eso estamos viendo acá. Y si ustedes se fijan, en este globo ocular está normal. Y en esta imagen estamos viendo que el ojo, en términos comunes, si ustedes quieren, para que me entiendan, está hundido, ¿no? Entonces, lo que está pasando es que el paciente está haciendo un enoftalmos. Ahora, lo mismo que hace rato. Siempre las lesiones pueden ser unilaterales o bilaterales, ¿sí? Este es un enoftalmos unilateral. Este lado está sano y el lado izquierdo está hundido. Ahora, ¿cuándo es bilateral? Igual que en los edemas, ¿no? Las causas no son locales, las causas son sistémicas.
En un paciente con deshidratación severa, sobre todo en niños, los ojos hundidos son un signo de deshidratación, ¿no? Entonces, tal vez no es muy evidente la deshidratación en el adulto, pero en un niño, por ejemplo, la deshidratación severa me va a dar ojos hundidos. Pues ahí en oftalmos bilateral. La desnutrición severa también me va a dar ojos hundidos en oftalmos bilateral, ¿no? Y obviamente el paciente con desnutrición severa puede ir a la caquexia, que ya es un grado extremo de desnutrición. Entonces, esas son las principales causas de oftalmos bilateral. En cambio, las causas locales por lo general me dan en oftalmos unilateral. Una de las causas frecuentes de oftalmos unilateral puede ser una fractura orbitaria interna, ¿no? Que por alguna razón haya habido una fractura orbitaria y obviamente genera un ojo más hundido. Pero dentro de las alteraciones que no son raras, ¿no? Está el síndrome de Claude-Bernard-Horner. Y este enoftalmos o este hundimiento del globo ocular no viene solo en el síndrome de Claude-Bernard-Horner. Viene con miosis, es decir, según si veo la pupila de este ojito va a estar menos de 2 milímetros, y viene con ptosis palpebral, con caída del párpado, ¿ya? Cuando hablemos de semiología de mediastino, van a entender mucho mejor lo que es el síndrome de Claude-Bernard-Horner. Solo como información les anticipo, el síndrome de Claude-Bernard-Horner tiene que ver por una irritación del simpático cervical que transcurre en el mediastino. Muchas veces el mediastino puede ser asiento de tumores, ¿no? Y la presencia de un tumor en el mediastino de inicio me va a provocar irritación del simpático cervical y eso me va a dar esta triada que es del síndrome de Claude-Bernard-Horner, que no son las únicas manifestaciones, por si acaso. Por eso les decía, me van a entender mucho mejor cuando hablemos de semiología del mediastino en el tercer rote, pero ya les estoy anticipando la causa de esta triada, miosis en oftalmos y ptosis palpebral, es una irritación del simpático cervical por la presencia de un tumor en el mediastino que me va a dar este síndrome. ¿Ya? Entonces, son tres elementos que voy a tomar en cuenta en el caso, porque hay un contrario, ahorita vamos a ver, un contrario del Claude-Bernard-Horner. Esto es por irritación. Bueno, lo contrario del enoftalmos es el exoftalmos, les decía, ¿no? Seguramente aquí este globo ocular se da la impresión de que se estuvieran saliendo los globos oculares. Entonces, también se está alterando la posición del globo ocular en relación a su cavidad orbitaria, ¿ya? Entonces, el exoftalmos también puede ser una protrusión unilateral o bilateral, ¿no? ¿Qué es lo que más llama la atención? Que el blanco de las escleróticas son bien notorias y visibles, tanto por arriba como por debajo, ¿no? Normalmente el iris, la esclerótica que está por debajo del iris en la parte inferior, no es bien visible, ¿no? Siempre vemos la esclerótica más de los costados y de arriba. Pero como el globo ocular está protruido, nos permite ver con toda facilidad toda la esclerótica, todo el blanco de los ojos. Entonces da la impresión de que el globo ocular se estuviera saliendo, ¿no? Pues ese es un exoftalmos, que en el primer caso, este es un exoftalmos bilateral propia de los pacientes. Esta es la facies hipertiroidea, pues ustedes se acuerdan, les he mostrado esta imagen en facies hipertiroidea. Entonces la causa más frecuente de exoftalmos bilateral es el hipertiroidismo. Sin embargo, también se puede presentar en la enfermedad de Hans-Schuller-Christie. ¿Sí? Ahora, puede haber exoftalmos unilateral, de uno de los ojos nada más. Es decir, este sano y el otro que está como queriendo salirse. Causas, hemorragias, o sea, antes de un traumático, enfisemas, presencia de aire, infecciones, tumores, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, es un buftalmos. El buftalmo, u ojo de buey, dicen, ¿no ves? Se asemeja a un exoftalmos unilateral, porque lo que está pasando es que hay un aumento de volumen del globo ocular por un glaucoma de ángulo cerrado. Entonces, aquí sí parecería que está saliendo el ojo, ¿ya? Ahora, les decía, miren, voy a retroceder. Este hundimiento es parte del síndrome de Claude-Bernard-Horner por parálisis del simpático cervical. Cuando el simpático, perdón, por irritación del simpático cervical.
Cuando el simpático cervical se paraliza, da lo contrario, exoftalmos. Y ese es el síndrome de Parford de Petit. El Parford de Petit tiene una triada diferente a la anterior. En el otro había miosis, aquí hay midriasis. En el otro había oftalmos, aquí hay exoftalmos. Y en el otro había ptosis palpebral, o sea, caída del párpado, y aquí hay lagoftalmos. Es la imposibilidad de cerrar los párpados. ¿Sí? Entonces, eso también es parte de un síndrome mediastínico anterior, que se traduce en la cara como en los ojos, sobre todo con estas manifestaciones. Y que vamos a volver a hablar en mediastino en el tercer bloque, ¿ya? Pero sí les quiero anticipar. Entonces, la posición del globo ocular en relación a la cavidad orbitaria no tiene que modificarse. O sea, el globo ocular no puede estar ni muy protuido hacia afuera o ni muy hundido, ¿ya? Tiene que tener una posición normal en relación al borde orbitario, ¿sí? Bien, les dije que otra de las cosas que valoramos son los ejes visuales. Si yo valoro los ojos, bueno, estas ya son alteraciones, no tengo una imagen normal, aquí les pongo una imagen normal. Si ustedes se ven, o sea, obviamente cada mañana nos vemos la carita en el espejo. Cuando vemos de frente, estos globos oculares, los dos miran de frente, ¿ya? Si el ojo izquierdo va a la izquierda, el otro sigue al mismo lado. Si este otro ojo va a la derecha, el otro ojo sigue al otro lado. Siempre va a haber paralelismo en condiciones normales. O sea, se van a mover de manera paralela. Es decir, si yo muevo mi ojo, si desvío mi vista a la derecha, los dos globos oculares van a la derecha. Si desvío mi vista a la izquierda, los dos globos oculares van a la izquierda. Y lo mismo hacia arriba y hacia abajo. Eso es normal, ¿no? Estos son los ejes visuales conservados. Ahora, ¿qué pasa si uno de los globos oculares o ambos desvían su eje? Eso se llama estrabismo. El estrabismo es la pérdida del paralelismo de los ejes visuales. No es una lesión rara, ¿no? Mucha gente tiene estrabismo. Entonces, ese estrabismo va a ocasionar pues, que ya no se desplacen por igual ambos globos oculares en la misma proporción hacia un lado. Si, por ejemplo, este globo ocular se desvía hacia adentro, como en estos casos los dos se están desviando hacia adentro, hablo de una esoforia o esotropía. Aquí vemos un estrabismo unilateral en el lado derecho. Este lado se está desviando hacia adentro y este está normal. Entonces, esta sería una esoforia o una esotropía del ojo derecho. O, si quieren, un estrabismo convergente del lado derecho. ¿Por qué se llama convergente? Porque está desviando hacia la línea media. Se está aproximando al centro. Está convergiendo hacia adentro. En cambio, si se va hacia afuera, como este es el caso, ese es un estrabismo divergente, exoforia o convergente o divergente o exoforia. ¿Ya? Entonces, si se desvía hacia adentro, digo que mi estrabismo es convergente. Si se desvía hacia afuera, es divergente. Puedo utilizar hacia adentro esoforia y hacia afuera exoforia, ¿no? O algunos textos dicen esotropía o exotropía, ¿sí? Ahora, puede haber estrabismos que son verticales, es decir, hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Entonces, también si bien son en menos frecuencia, sí voy a tomar muy en cuenta. Ahora, los estrabismos hay que diferenciarlos entre no paralíticos y paralíticos, ¿no? Los no paralíticos, su causa principal, un desbalance de los músculos extraoculares del ojo. O sea, no tiene que ver con lesiones de los músculos oculares del ojo. Puede ser hereditario, puede ser y aparecer en la niñez, ¿no? ¿Por qué? Porque en el tiempo esta debilidad o este desbalance de los músculos pierden la capacidad de enfocar ojo por separado, ¿no? Y, o sea, como quien dice, van enfocando ojo por separado y no en forma simultánea como normalmente debería ocurrir. Ahora, los estrabismos paralíticos, ¿no? Tienen que ver con parálisis o paresia de uno o más músculos extraoculares. Entonces, en esos casos tenemos la necesidad de valorar sobre todo el motor ocular común y el motor ocular externo, que son los nervios que me van a generar estrabismos por lesión neurológica, ¿ya?
Entonces, no voy a entrar en el detalle porque cada uno de estos me va a dar un diferente tipo de estrabismo, pero con que ustedes sepan reconocer que mi paciente tiene alteración del ojo visual con un estrabismo convergente o divergente, en la explicación semiológica y en la descripción de la historia clínica ya es adecuado, ¿sí? Entonces, en oftalmo, por ejemplo, ya van a hablar y en neuro con alteraciones del sexto par craneal y del tercer par craneal y van a describir en detalle, ¿no? O sea, solo como ejemplo, el estrabismo o parálisis del tercer par craneal me va a desviar el ojo hacia adentro, ¿no? Entonces, es importante tomar en cuenta las lesiones de los pares craneales, ¿ya? Entonces, eso es relación a ejes visuales. Seguimos con ¿qué otras alteraciones de los ejes visuales me puedo encontrar? Diplopías y nistagmo. Ahora, probablemente la diplopía va a ser secundaria. O sea, ¿qué pasa si una persona no enfoca bien? Enfoca con un ojo a un lado y con el otro ojo hacia el otro lado. Lógicamente, el paciente puede tener una visión doble, pues se altera la visión, ¿no? O sea, la alteración de los ejes visuales como consecuencia me va a generar, en algunos casos, diplopía, ¿no? Ahora, dentro de ejes visuales, ¿no? Aunque no vendría a ser relacionado con los estrabismos, están los nistagmos. ¿Qué son los nistagmos? Son temblores rítmicos, ¿no? Rápidos e involuntarios de los globos oculares. Entonces, se describen como sacudidas repetidas de los ojos que tienen una fase lenta en una dirección y otra rápida en la dirección opuesta, ¿no? Es decir, se van a mover más lentamente hacia un lado y muy rápido en el lado opuesto, ¿no? Puede tener diferentes orientaciones el nistagmus. Por lo general es horizontal, pero puede ser vertical, puede ser rotatorio, puede ser mixto, ¿no? La mayor parte de las veces están relacionadas con afecciones del cerebro, del sistema vestibular. Por eso los pacientes que tienen trastornos del equilibrio muchas veces de inicio tienen nistagmo, ¿no? Puede incluso acompañarse con sensación de vértigo, es decir, como que se quiere caer el paciente. Y asociado al nistagmo, el paciente puede presentar incluso náuseas y vómitos, ¿ya? Entonces, si bien el nistagmo no tiene una causa específica de lesión del ojo, porque estamos viendo que tiene que ver más con alteraciones vestibulares o a nivel cerebral, sí es importante tomar en cuenta porque vamos a ver en los ojos, ¿no? Esos son los nistagmos. Entonces, cuando nosotros valoramos ojos, valoramos la posición, valoramos los ejes visuales, y otra de las cosas que sí tenemos que valorar es la agudeza visual. Ahora, en la práctica semiológica no hacemos una valoración rutinaria pues con cuadros de Snelling. Si ustedes han ido alguna vez al oftalmólogo, les hacen sentar en una distancia aproximada de unos 5 a 6 metros y les van mostrando, ya sean, si es alguien paciente es adulto y sabe leer, letras y números, ¿no? De diferentes tamaños, si son niños, imágenes, o si es una persona que no sabe leer imágenes, fotos de diferentes tamaños, ¿no? Entonces nosotros no hacemos una valoración oftalmológica con cuadros de Snelling. Normalmente hacemos una valoración grosera incluso a cuentadedos, es decir, a una distancia aproximada de 2 metros, le decimos que el paciente se tape un ojo y con el otro nos diga cuántos dedos le estamos mostrando. Porque lo que queremos ver de alguna forma es ver si se ha conservado la visión de distancia. Sí, podemos ver la visión cercana, pero diferente a lo que se hace en una valoración oftalmológica, ¿ya? Entonces, ¿qué alteraciones nos vamos a encontrar? A ver, primero, ¿de qué podemos hablar? De una amaurosis. La amaurosis es una pérdida total de la visión de causa neurológica, ¿sí? Entonces, hablo de amaurosis cuando el paciente no puede ver, ¿no? Pero que tiene que haber una causa neurológica, es decir, que haya un daño o en el nervio óptico o en la retina, ¿sí? Esa es una pérdida total de la visión. Cuando hablo de una ambliopía, cuando hay una disminución de la agudeza visual. Ahora, no estoy diciendo a qué distancia, en general, y si el paciente tiene alguna dificultad para ver, ya sea de cerca o de lejos, hablo de una ambliopía, visión reducida, pero sin lesión aparente del globo ocular, ¿ya? Cuando hablo de una miopía, cuando hay una alteración del globo ocular que permite ver bien de cerca,
pero mal de lejos, ¿no? En estos casos, por lo general, el globo ocular es demasiado largo, ¿no? Y la imagen se forma por delante de la retina, ¿no? Por lo tanto, el paciente tiende a acercar los textos y tiene dificultad para distinguir objetos a distancia, ¿no? En estos casos requerimos lentes divergentes, negativos, que me vayan a mejorar la vista a distancia. Es como esta foto, ¿no? Entonces, se ve bien lo de cerquita, pero ya veo con mucha dificultad lo de lejos. Eso pasa en la miopía, ¿no? Eh, lo contrario de la miopía vendría a ser la hipermetropía, ¿no? O sea, lo contrario de la miopía vendría a ser la hipermetropía. En la hipermetropía, el globo ocular es muy corto, ¿no? Por lo tanto, la imagen se forma por detrás de la retina y el paciente tiende a compensar alejando el texto. Es decir, miren, ve bien de lejos, pero no ve bien de cerca. Esa es la hipermetropía, que sería lo contrario a la miopía. Ahora, una situación similar a la hipermetropía, ojo que estas alteraciones de miopía y hipermetropía son independientemente de la edad. Ahora, una alteración similar a la hipermetropía es la presbicia, pero la presbicia es propia de los pacientes mayores de 40 años. Se dice que a partir de los 40 años se puede desarrollar un cierto grado de presbicia. ¿Por qué? Porque hay una alteración de la musculatura que acomoda el cristalino y el paciente también puede ver bien de lejos, pero mal de cerca. Por eso dice propio de personas mayores, ¿no? Entonces, por eso es que a cierta edad ya requerimos lentes de lectura, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ya tenemos dificultades para ver de cerca, ¿no? Entonces, no es lo mismo la hipermetropía que la presbicia, ¿no? Porque la presbicia es personas mayores por alteración de la musculatura que acomoda el cristalino, diferente a la hipermetropía, que es una alteración en la forma del globo ocular, donde la imagen no se forma adecuadamente, ¿sí? Pero clínicamente se parecen, ¿no? Y en el astigmatismo ya tenemos pues una visión confusa tanto de cerca como de lejos, ¿no? Entonces, entre comillas, viene a ser como una visión desenfocada, ¿sí? Entonces, el paciente tiene dificultades para ver de cerca y de lejos. Entonces, eso es en relación a la agudeza visual, ¿ya? Bien, entonces ahora vamos a hablar de lo que serían los campos visuales, ¿no? Cuando hablo de campos visuales, estoy hablando de los límites de la visión periférica, dice, en la que interviene toda la retina, excepto la fovea. Es decir, implica indemnidad de la retina, de las vías ópticas y de la corteza visual. Es como cuando nosotros queremos ver si está funcionando la pantalla de mi computadora, de mi celular, de mi tablet, ¿no? O sea, cuando yo prendo, tengo que ver que toda la pantalla ilumine, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un campo visual normal, tenemos que tener la capacidad de ver de frente, hacia afuera, hacia adentro y hacia arriba, ¿no? Entonces, muchas veces no nos damos cuenta porque un ojo cubre la deficiencia del otro y solo cuando hacemos una valoración independiente, ojo por ojo, es que a veces empezamos a percibir que no estamos viendo en todo el campo visual, ¿no? Porque ¿cuáles son las alteraciones del campo visual? Primero, que puede haber una pérdida segmentaria, es decir, bien focalizada, ¿no? Dice pérdida parcial localizada de la visión. Estas son las que pasan desapercibidas, ¿no? Un escotoma, ¿ya? Porque el otro ojo va a cubrir esta deficiencia. Ahora, ya si las pérdidas del campo visual son más extensas, estoy hablando de una hemianopsia cuando pierdo la mitad del campo visual. O tal vez pierdo cuarta parte de mi campo visual, estoy hablando de una cuadrianopsia, ¿no? Ahora, hay que diferenciar. Pueden comprometerse los campos visuales que están cerca de la nariz, nasales, o pueden comprometerse los campos visuales que están hacia el oído, los campos temporales, ¿no? Entonces, hay que diferenciar entre una hemianopsia homónima, ¿no? Por ejemplo, cuando se comprometen
hemianopsia homónima cuando se comprometen ambos lados y hemianopsia heteronónima cuando se compromete un lado y el otro lado. Ahorita vamos a ver imágenes de esto, ¿ya? Entonces, importante tomar en cuenta esta modificación. Empecemos con los escotomas, ¿no? Entonces, los escotomas, les decía, son pérdidas localizadas de la visión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Obviamente, esta es una imagen muy esquemática, pero para que se den cuenta. Dice, alteración de la vista que generan puntos ciegos, como agujeros oscuros. Entonces, ¿puedo yo tener un pequeño punto, un agujero oscuro? Obviamente que no sea muy extenso, y pasar desapercibido porque el otro ojo está cubriendo esa deficiencia, ¿no? Pero sí, ¿cómo se valora generalmente el campo visual? Voy a igual pedir que mi paciente tape con la palma de la mano un ojo y con el otro ojo le voy a pedir que vea de frente y voy a hacer incluso una valoración comparativa con otra persona para ver si su campo temporal, nasal, superior e inferior está conservado, porque se supone que tengo que tener un margen de ver hacia afuera, hacia adentro, hacia arriba y hacia abajo, ¿ya? Entonces, si tengo puntos oscuros o agujeros oscuros, son escotomas que pueden ser de diferente forma, ¿no? Cuando hablo de miodesopsias, ¿no? Como si estuviera viendo moscas volantes o cuerpos flotantes, ¿no? Generalmente, el paciente ve, como dice aquí, un conjunto de manchas, ¿no? Que solo lo va a ver en el lado afectado, porque seguro que si le pido que vea con el otro ojo que está sano, no existen estas, ¿no? Entonces, no es que existan estas entre comillas, moscas volantes o cuerpos flotantes, sino que se está alterando el campo visual, ¿no? Entonces, las causas, por lo general, pueden ser lesiones de la úvula, una uveitis, una hemorragia vítrea, pero sobre todo un desprendimiento de la retina, ¿no? Ojo que el desprendimiento de la retina puede ser irreversible y el paciente quedar con amaurosis, o sea, una ceguera. Entonces, es importante tomar en cuenta esta valoración en lo que se refiere a la presencia de miodesopsias, ¿no? Ahora, no siempre vamos a ver los escotomas de forma oscura, negra, porque puedo valorarlas como fotopsias o fosfenos, es decir, ver sensación de visión de luces o destellos sin que hayan existido estímulos luminosos externos, por lo que pueden percibirse incluso hasta con los ojos cerrados, ¿no? Entonces, la fotopsia es el término que se utiliza para valorar la sensación de visión de luces o destellos. Eh, También está asociada a desgarros de la retina, desprendimientos de la retina y alguna degeneración macular. Pero ya sean escotomas destellantes, como son estos, o miodesopsias, que son como moscas volantes, ¿no? O agujeros oscuros, me están hablando de un probable desprendimiento de retina, ¿ya? Bien, eso en relación a lo que son los campos visuales, ¿no? Ahora vamos a hablar de la valoración de los campos visuales, ¿no? Entonces, cuando valoramos campos visuales, les decía, voy a hacer una evaluación comparativa, ¿no? Entonces, el paciente se tapa con un ojo, con la palma de la mano un ojo, el examinador se tapa también un ojo. Voy a partir de un punto cero, donde le voy a pedir a mi paciente que siga el ojo, pero sin mover el globo ocular. Entonces, este paciente tiene que tener la misma capacidad del examinador, que se supone que está sano, ¿no? Y que conforme vaya separando mi dedo o un bolígrafo o un objeto, el paciente pueda ver tanto hacia afuera, al lado temporal, al lado nasal, al lado superior o al lado inferior, ¿no? Entonces les decía, las hemianopsias, o sea, si pierdo la visión de una mitad de un campo temporal, tengo que diferenciarla si es homónima o heterónima, ¿ya? Cuando digo que una hemianopsia es heterónima, cuando pierdo o los dos lados temporales o cuando pierdo los dos lados nasales, ¿ya? Entonces, si he perdido la visión temporal en ambos ojos o si he perdido la visión nasal en ambos ojos,
la imagen que se forma es diferente, por eso se llama hemianopsia heterónima, ¿sí? En cambio, si pierdo el lado temporal de un ojo y el nasal del otro, o viceversa, ¿no? Aquí está, ¿no? En este caso estoy perdiendo el lado temporal del ojo derecho y el nasal del lado izquierdo, hablo de una hemianopsia homónima, ¿sí? Bien, ahora, les decía también, puede ser que pierda cuarta parte del campo visual, en esos casos hablo de una cuadrianopsia, ¿no? Más o menos el resumen. Si no veo todo, hablo de una maurosis. Si pierdo la mitad, hemianopsia homónima y heterónima. Y si pierdo solo cuarta parte, una cuadrantopsia o cuadrianopsia. ¿Ya? Entonces, esta valoración también vamos a practicar a través de, a través de un material preparado que yo lo voy a presentar para ustedes y que ustedes lo van a replicar. ¿Sí? Entonces, eso sería en relación a la valoración de campos visuales. Entonces, hemos valorado ejes visuales, agudeza visual, campos visuales, y después de valorar esos tres elementos, ¿no? Sí voy a valorar en la exploración semiológica algunas estructuras del globo ocular, ¿ya? Las que son más externas. No vamos a hacer una valoración oftalmológica, les he dicho. Entonces, lo primero que nosotros vamos a ver o vemos a la inspección en el globo ocular es la conjuntiva, ¿no? ¿Qué es la conjuntiva? Es una membrana transparente que por delante cubre el globo ocular y esa es la conjuntiva vulvar y que por detrás, después de que tiene un repliegue, cubre los párpados y esa es la conjuntiva palpebral. Entonces, siempre vamos a diferenciar entre una conjuntiva vulvar que está delante del globo ocular y una conjuntiva palpebral que está detrás de los párpados. ¿Estamos de acuerdo? Ya. La primera lesión que generalmente se presenta es el enrojecimiento de las conjuntivas, que se describe como enrojecimiento o inyección conjuntival. ¿Por qué? Porque da la impresión de que hemos inyectado sangre, ¿no? Entonces, ojo rojo, en términos más frecuentes, ahorita vamos a hablar. Entonces, este enrojecimiento de la conjuntiva, ¿no? Si es delante del globo ocular, estoy hablando de una inflamación de la conjuntiva vulvar, y si es detrás de los párpados, una conjuntiva palpebral. Muchas veces, al margen de que el paciente va a tener prurito, epífora, es decir, lagrimeo constante, puede ir acompañada de secreciones que pueden ser serosas, mucosas, mucopurulentas o purulentas, dependiendo si se trata. Si solo es una conjuntivitis alérgica, no hay estos elementos, no hay pus, no hay nada, solo hay la epífora, lagrimeo. Pero si la conjuntivitis es de origen infeccioso, por lo general va a ir acompañado de la presencia de secreciones mucopurulentas. ¿Sí? Entonces, bien importante tomar en cuenta este elemento en relación a la conjuntiva. Entonces, la lesión más frecuente de las conjuntivas son las conjuntivitis, la inflamación, que puede ser infecciosa o alérgica. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Vámonos con otro tipo de lesión de la conjuntiva. Y ya, esto, la mayor parte de las veces asociado a trastornos sistémicos, ¿no? O sea, miren, les decía, la conjuntiva es una membranita delgada, transparente, bien delgadita y transparente. Pero cuando hay edema inflamatorio de la conjuntiva vulvar, esa es una quemosis, ¿no? Ya parecería que verse un engrosamiento de esta membranita, ¿sí? Entonces, en esos casos estoy hablando de una quemosis. La quemosis es un edema inflamatorio de la conjuntiva vulvar, cuyas principales causas son el angioedema, puede ser secundaria a una conjuntivitis alérgica, a una conjuntivitis bacteriana e incluso a infecciones virales, ¿no? O sea, si vemos esta imagen, parecería que fuera una membranita, una telita delgadita que ni se la percibe. En cambio, acá ya estamos viendo como un vidrio engrosado. Eso es porque la conjuntiva está con edema y eso es una quemosis. ¿Okay? Vámonos seguimos con conjuntiva, les decía, ¿no? Muchas veces se escribe como inyección conjuntival cuando hay una hemorragia subconjuntival, ¿no?
No necesariamente es por lesión del ojo, de la conjuntiva. Puede ser secundario, por ejemplo, como dice aquí, hipertensión arterial, a unas lesiones hemorrágicas, ¿no? En los ancianos por vasos frágiles o traumatismos craneales, también les he dicho. Así como puede bajar la sangre alrededor de los párpados, puede venir también hacia la conjuntiva vulvar. ¿Ya? Entonces, en esos casos hablo de una inyección conjuntival, algunos autores consideran que la inyección conjuntival es sinónimo de ojo rojo, pero el ojo rojo ya agrupa, como dice aquí, a varias entidades donde existe una hiperemia en la parte anterior del ojo, ¿no? El ojo rojo, como dice aquí, por lo general casi siempre se debe a una patología del segmento anterior, es decir, de la conjuntiva, de la córnea del iris y del cuerpo ciliar, ¿ya? Aquí estamos viendo una hemorragia subconjuntival. Esa es la inyección conjuntiva y ojo rojo. ¿Qué les llama la atención? Bueno, no es, este es muy esquemático, ¿ya? Lamentablemente no tengo una buena imagen. Bueno, pero ¿qué es la pingüécula? La pingüécula es un repliegue de la conjuntiva vulvar en el ángulo interno a externo del ojo sin invadir córnea. Entonces, por lo general, la gente lo describe como, comúnmente lo dicen, ¿no? Como una carne viciosa que está creciendo en el ángulo interno del ojo. Cuando la conjuntiva se repliega en el ángulo interno del ojo, se habla de pingüécula, ¿no? O sea, es como una pequeña formación, un repliegue en el ángulo interno del ojo, pero que no es muy extensa, hablo de pingüécula, ¿no? Porque a partir de una pingüécula puede degenerar en un terigio, es decir, ese repliegue que solo se estaba limitando al ángulo interno del ojo, ya se extiende como un engrosamiento triangular que se orienta hacia la córnea. En esos casos ya no hablo de pingüécula, hablo de un terigio. El terigio viene a ser una especie de una membrana alada de forma triangular que tiene su base, su punto de inicio en el ángulo interno del ojo y su base es en la córnea, ¿no? Es una proliferación fibrosa y vascularizada en la parte blanca del ojo, ¿no? Este es un terigio. Miren, es una membrana alada de forma triangular que se origina aquí. Muchas personas pueden empezar con pingüécula y terminar con terigio, ¿ya? Ahora, esta degeneración tiene mucho que ver con el ojo seco, tiene mucho que ver con la exposición a rayos ultravioleta y con el clima seco, ¿no? Por lo tanto, hay mucho más incidencia en regiones como La Paz, el altiplano, donde hay más clima seco y más exposición a rayos ultravioleta y viento, obviamente, que arrastra consigo cuerpos extraños que van a irritar. Al ser una proliferación fibrosa, tiene que ver pues con una reacción local del ojo cuando no hay un adecuado cuidado del globo ocular. ¿Ya? Entonces eso viene a ser la pingüécula y el terigio. Pero aquí hay otra imagen de pingüécula, ¿no? Bueno, acá se está formando la pingüécula, ¿ya? Entonces, importante para que tomen en cuenta. Bien, ¿qué llama la atención en esta imagen? Esta imagen. Es un engrosamiento de la conjuntiva también, ¿no? Son como placas blanco-amarillentas, se llaman manchas de Vitot. Estas manchas de Vitot, ¿no? Que son engrosamientos de la conjuntiva que está cerca de la córnea, se llaman manchas de Vitot, ¿sí? Y la causa de las manchas de Vitot, déficit de vitamina A, ¿ya? Entonces, dice, se parecen, alguna literatura dice que se parecen a las manchas de jabón seco, ¿sí? Entonces son manchas blanquecinas cerca de la córnea, que se llaman manchas de Vitot, que son secundarias a un déficit de vitamina A. Vámonos con lo que es la esclerótica. En relación a la esclerótica, bueno, la esclerótica viene a ser la parte blanca del ojo, ¿no? Generalmente fuerte, opaca, inelástica, y esa blancura, en alguna literatura describe como levemente azulada. Cuando se inflaman las escleróticas, hablamos de una escleritis, ¿no?
En esos casos, las escleritis de inicio pueden dar la impresión de que están rojas, eritematosas, ¿no? En el caso de que el paciente tenga alteraciones del metabolismo de la rubina, las escleróticas se pintan de amarillo y hacen ictericia, ¿no? Y si el paciente hace una osteogénesis o una amelanogénesis imperfecta, esto se va a ver de color azul, ¿ya? Lo normal es que se vea blanco. Cuando se inflama, se pone eritematoso y es una escleritis. En trastornos del metabolismo de la bilirrubina, amarillo, ictérico, ¿no? Y en la osteogénesis, amelanogénesis imperfecta, azul. ¿Mm? Eso es relación a las escleróticas. La córnea. ¿Cuáles son las lesiones más frecuentes que vamos a ver? La inflamación de la córnea, que es una queratitis. La inflamación aguda de la córnea se llama queratitis. Clínicamente, ¿qué tiene el paciente? Dolor, fotofobia, es decir, le duele, no es muy sensible a la luz, hay epíforo lagrimeo constante, los párpados se cierran casi permanentemente, es un blefarospasmo, pero si no corrijo esto, hay una, como quien dice, una opacificación de la córnea y eso me genera una disminución de la agudeza visual, ¿no? Entonces, por eso es importante que la córnea siempre esté bien lubricada y esa es la función del aparato lagrimal, pues. ¿Mm? Porque la córnea, en otras palabras, es la parte transparente de la túnica fibrosa del globo ocular. Entonces, si pierde la transparencia, lógicamente vamos a perder la agudeza visual, ¿ya? En relación a la córnea, ¿qué cosas me puedo encontrar? Ni esto no es normal, ¿sí? Entonces, perdón, nosotros vemos esto, por ejemplo, no estamos viendo ningún anillo alrededor de la córnea, ¿no? Entonces, esto es patológico, ¿ya? Uno, ¿qué llama la atención? Aquí tenemos un arco, un anillo grisáceo, ¿no? Un anillo grisáceo que se llama arco senil o gerontoso, ¿sí? Su nombre lo está diciendo, si es arco senil, lógicamente es propio de las personas mayores, ¿no? Sin embargo, también se puede ver en personas jóvenes que tienen metabolismo de los lípidos, ¿ya? Entonces, esto es más frecuente. Si tienen sus abuelitos, vayan y van a ver que tiene un anillo grisáceo que se llama arco senil gerontoso. Diferente a este, ¿no? Aquí estamos viendo un anillo verdoso, ya no blanco grisáceo, verdoso, ¿ya? Y esto se llama ya anillo de Kaiser-Fleischer, propia de la enfermedad de Wilson, que está relacionada con una alteración por depósitos de cobre, ¿no? Entonces, el anillo de Kaiser-Fleischer se ve en enfermedades del metabolismo de cobre, ¿no? Puede estar asociada a alteraciones hepáticas, como es la cirrosis biliar, ¿ya? Entonces, bien importante tomar en cuenta estos elementos y estos anillos que normalmente no deberíamos ver. Ahora, en la córnea podemos tener algunas opacidades localizadas, como en este caso, manchas blanquecinas, que se llaman nubéculas, o podemos tener unas manchas mucho más blancas, en estos casos ya hablamos de leucomas, ¿no? Muchas veces los leucomas, como dice acá, pueden ser cicatrices de inflamaciones crónicas de la córnea, de las queratitis. De hecho, la primera manifestación clínica es disminución de la agudeza visual, ¿no? Ya vamos a terminar ojos, nos falta poco. Vamos con alteraciones del iris, ¿no? El iris tiene un color en función de las características genéticas individuales, ¿no? La mayor parte de las veces es de color marrón, en algunas razas puede ser celeste, verde, etcétera. Pero en general tienen un color definido en función de las características de cada persona, ¿no? En el paciente que tiene ausencia total de melanina, en el albinismo, puede adquirir un color azul rojizo. ¿Mm? Y cuando se inflama, ¿no? que es una iridociclitis, ¿no? Vamos a ver también una especie de inyección que es un ojo rojo, ¿sí? Ahora, en algunos casos, también de causa genética, puede haber una heterocromía, iris de diferentes colores. En general, la inflamación del iris la definimos como una iriditis. Bien. Vámonos con las pupilas, que eso sí valoramos de forma rutinaria, ¿no?
Bueno, a ver, ninguna de estas dos imágenes es normal. Las pupilas vienen a ser, primero que son redondas, son iguales, ¿no? El tamaño normal de las pupilas va a oscilar entre 2 a 5 milímetros, dependiendo de la exposición a la luz. Pues. A más luz disminuye el tamaño, a menos luz aumenta el tamaño. Pero tiene que oscilar entre 2 a 5 milímetros. Esas son pupilas de tamaño normal, ambas del mismo tamaño. ¿No? Esas son pupilas isocóricas, del mismo tamaño, sin que lleguen a modificaciones. ¿Cuáles son las alteraciones más frecuentes que vamos a encontrar? Primero que puedan ser de diferentes tamaños, ¿no? Como en este caso, una más pequeña que la otra. Miren, aquí está más pequeña que la otra. Eso es una anisocoria. O sea, si de entrada veo que una pupila es más grande que la otra, yo escribo esto como una anisocoria. Ahora, en relación al tamaño de la pupila, les había dicho, lo normal es que sea de 2 a 5 milímetros, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo por alguna razón tengo una pupila, ya sea unilateral o bilateral, de más de 5 milímetros? Eso es una midriasis. Y lo contrario, que tenga una pupila de menos de 2 milímetros, casi puntiforme, eso es una miosis. ¿Sí? Entonces, voy a utilizar bien los términos. Ojo, no es lo, o sea, si es menos de 2 milímetros, recién hablo de miosis, ¿no? Entonces, voy a tomar muy en cuenta el tamaño de las pupilas. Ahora, las pupilas, ya les he dicho, siempre son redondas en condiciones normales, pero puede ser que pierda la forma circular de la pupila. En esos casos hablo de una discoria. ¿Sí? La discoria es la pérdida de la forma circular de la pupila. Ahora, las pupilas siempre son centradas en la normalidad, pero puede ser que mi pupila esté muy lateralizada o muy hacia la línea media, y hablo de una corioectopía, ¿no? Ahora, la apertura de la pupila es una sola, única, pero puedo tener esto, ¿no? Como varias aperturas. En ellos hablo de policoria, ¿no? Presencia de más de una abertura pupilar en el iris. Bien. Una vez que hemos valorado las estructuras visibles del globo ocular, voy a valorar los reflejos pupilares, ¿sí? Y los reflejos pupilares son tres: fotomotor, consensual y de acomodación. Eso también les voy a mostrar con mucho más detalle en la práctica, pero sí les voy a mencionar. ¿Fotomotor en qué consiste? Lo que les he dicho hace un momento. Con luz, la pupila se contrae y al retirar la luz se dilata, ¿no? Consensual, que los dos ojos deben responder por igual. Es decir, yo estimulo una pupila y la no iluminada también debe responder igualito. Y la acomodación, el paciente mira, mira de lejos y luego de cerca. Al mirar de lejos la pupila se abre y al mirar de cerca la pupila se contrae, está acomodando. Pues esto vamos a hacer con mucho más detalle en la práctica. ¿Ya? En algunos casos, ¿qué otros elementos me puedo encontrar? Cataratas, ¿no? Las cataratas saben ustedes muy bien que es una opacificación del cristalino y lo que voy a notar es que la parte oscurita del iris, ¿no? La pupila, empieza a cambiar de color. ¿Por qué? Porque está existiendo una opacificación del cristalino. ¿Sí? ¿Qué otras estructuras o lesiones me puedo encontrar? Esto, ¿no? Sangre en la cámara anterior del ojo, que estoy viendo con un nivel bien marcado, con un nivel horizontal. Este es un ifema. ¿Ya? Ahora, muchas veces que en lugar de sangre me puedo encontrar con pus. Entonces, ahí ya no hablo de ifema, hablo de un hipopión, pus en la cámara anterior del ojo, ¿no? Entonces, por lo general por gravedad van a ir a esta parte, ¿sí? Bien, esa es la presentación que corresponde a la parte de semiología ocular y cráneo. Les pido por favor que me hagan sus preguntas. Me he tenido que extender porque, bueno, ese es el tema que me corresponde y, bueno, creo que está dentro del tiempo, ¿no? Todavía 3:59. Sus preguntas, sus dudas, por favor.
¿Alguien tiene alguna pregunta? Perdón, me están escuchando, ¿verdad? Sí, Sí, doctor, se lo doctor, se le escucha escucha. normal. Ya. Bueno, no sé si ha quedado claro o han quedado más confundidos, pero he tratado de ser lo más explícito posible. Nos falta dar lo que les decía, nariz, oídos y boca, ¿no? Y con eso completaríamos cabeza. Entonces, esa parte la voy a hacer en la siguiente clase, aunque sorprendido porque teóricamente esto es una clase para todo el ciclo y apenas ahorita tengo 8 estudiantes, ¿no? Y la verdad es no sé si el interés en general de todos las teóricas ha bajado o es por esta fecha, no entiendo, ¿no? Porque habitualmente deberían estar alrededor de 100 estudiantes en esta clase. Bueno, no sé si no tienen ninguna otra pregunta, con eso habríamos concluido y gracias, pues hasta la siguiente clase.